Pues le agradezco enormemente a Luis Ernesto Derbez que nos acompañe vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Pamela. Pues tan sorprendido, supongo yo, como todos ustedes por allá, en esta situación de Bolivia, que se ha deteriorado demasiado y que se está deteriorando cada día más. ¿Qué cosa más terrible hoy? ¿Cómo ves esta reacción por parte del gobierno interino de Bolivia? Pues mira, lo primero que hay que decir es que los bolivianos en esta ocasión verdaderamente han exagerado el proceso. La verdad es que el derecho de asilo, la definición de lo que corresponde en una embajada cuando se les solicita, y en este momento fue una solicitud evidentemente de personas que encuentran que la situación política se deteriora en su contra, piden asilo a la Embajada Mexicana, y existe, precisamente por la Convención de Viena y por todos los acuerdos internacionales, el derecho del gobierno mexicano de recibirlos, particularmente porque en este caso no son ninguno de ellos criminales. Por lo tanto, recibir a estas personas es algo que debería haber sido normal el que lo aceptara el gobierno de Bolivia. Entiendo que no le guste, pero es muy distinto a que ahora estén asediando a la Embajada Mexicana y segundo, expulsando a la embajadora de México, que es una tontería mayor. Crear ese tipo de complicaciones es lo que realmente lleva a situaciones incómodas en cualquier país, en cualquier relación. En este caso, los bolivianos han exagerado, han caído ellos solos en una trampa, y creo que el gobierno de México ha respondido bien. El mismo presidente López Obrador dijo: yo no me voy a enganchar en esta discusión cuando Quiroga lo insultó. Verdaderamente ese punto, por ejemplo, el insulto de Quiroga al presidente López Obrador y posteriormente esta expulsión de la embajadora, mandan un mensaje equivocado de quienes en este momento están gobernando Bolivia. Es un mensaje incorrecto. No han entendido que son gobierno, no han entendido que hay reglas internacionales que deben ser respetadas, que deben ser acogidas por todos los que las firmamos, y creo que eso ya manda un mensaje negativo del gobierno que hoy se encuentra en Bolivia. Qué pena, qué tristeza que esto haya ocurrido. Efectivamente, podemos alegar que México inició por haber recibido Evo Morales. Toda esa parte, de veras, Pamela, es irrelevante el día de hoy. Lo que estamos viendo es un gobierno que está llevando a cabo acciones incorrectas y que además lo está haciendo por razones equivocadas. Ahora, Luis Ernesto, mencionabas en esta posibilidad de México de dar asilo a estos personajes, pero ¿qué pasa cuando estos personajes, eso sí, después de haber obtenido el asilo, entonces sí son acusados y señalados de diversos delitos? ¿Cuál es la posición que tendría que mantener México en ese entendido? Yo lo que creo es que lo que van a encontrar es que el tipo de delitos a los que se les va a, digamos, a adjudicar no son delitos que verdaderamente correspondan a razones judiciales. Lo que tendrías que llevar es todo un juicio, se tiene que hacer toda una resolución, pero aún así el gobierno de México, que les ha dado asilo porque su función era una función gubernamental en el gobierno de Evo Morales, pues tiene toda la razón para darles esa protección. Creo que lo que debería hacer el gobierno de Bolivia, si verdaderamente fuera un gobierno que entiende de qué manera se deben manejar las cosas, es darles la autorización de que salgan de la embajada rumbo a México, que llegaran a México como asilados políticos, que hicieran todo el proceso que tienen que llevar a cabo y posteriormente pedir la extradición en caso de que efectivamente se demostrara que hay delitos graves que perseguir. Yo francamente no conozco exactamente la situación de cada una de las personas que en este momento están en la embajada mexicana, pero sí conozco que existe el derecho del gobierno de México de darles el asilo y que mientras estén bajo la protección y el asilo del gobierno de México no debería haber ni el acoso que está ocurriendo, ni tampoco el tipo de reacción de expulsar a una embajadora como nuestra embajadora declarando la persona non grata. Ahora, yo espero que el gobierno de México reaccione no expulsando al embajador de estas gentes, sino simplemente manteniendo la cordura que hasta este momento ha mostrado la Cancillería y que también debemos reconocer los mexicanos ha sido positiva, Pamela. Entonces, yo lo que esperaría es cada día más complicación, pero porque el gobierno actual de Bolivia está creando esa complicación. Van a llevar a cabo un juicio, van a ejecutar su decisión como quiera que sea y le van a decir al gobierno de México que los asilados que tiene son gente que ha cometido un delito. Bueno, pero eso tiene que pasar por un proceso, en todo caso, de extradición
yo no lo veo como algo posible. Yo creo que el gobierno de México va a tener que mantenerse firme, y la única solución posible es que entren en razón los bolivianos y entiendan que la mejor negociación que pueden hacer hoy es permitir que bajo la protección del gobierno de México estas personas salgan de la embajada y se vengan a nuestro país, y estando en nuestro país que ellos hagan su solicitud pues ya directamente como se deben hacer de extradición, demostrando las razones y el delito, y México determinará si sí o si no, porque ahí, Pamela, va a depender de lo que los mexicanos digamos, si reconocemos o no que verdaderamente son delincuentes estas personas o no. Yo personalmente creo, por lo que conozco el caso, y no conozco mucho, pero por lo que conozco el caso, que estás hablando de una situación política, de política interna, en donde la validez del asilo indica que México no debe entregarlos a las autoridades bolivianas. Una cosa es no entregarlos y otra cosa es buscar que puedan salir de Bolivia. ¿Cuáles son las condiciones para que se mantengan una o se dé la otra? Y si fueran a salir de Bolivia para estar ya asignados en México y no en la embajada. ¿Qué tiene que pasar? Aquí vas a tener una situación muy parecida a lo de Julián Sánchez, que estuvo en la embajada de Ecuador por, ya no recuerdo cuántos, pero casi 10 años, ¿sí? Puede ocurrir que se mantenga, y mientras tengas una relación diplomática válida, lo que va a ocurrir es que estas personas pueden permanecer en tu embajada y los bolivianos no tienen derecho ni autoridad de sacarlos. Si los bolivianos exagerasen el punto a llegar al momento de una ruptura de relaciones con México, entonces sería muchísimo más complicado, Pamela, porque lo que va a pasar ahí es, el gobierno de México va a decir, de acuerdo, pero como estoy protegiendo a estas personas, o me permite sacarlas del país, en cuyo caso va a tener que ser un proceso complicado, o en su defecto se las voy a pasar a transportar pues a otra embajada que les dé asilo y que esté dispuesto a reconocer y aceptar ese asilo. Por dar un ejemplo, la embajada de España, ¿sí? Que sería una alternativa. Ahora, yo no creo, y espero más que, bueno, a lo mejor sí creo, pero espero que lo que no ocurra es que sea una locura de estos individuos y que ahora lleguen y digan, pues vamos a romper relaciones diplomáticas con México. Mientras no se rompan relaciones diplomáticas, y yo no entiendo cuál sería la razón para ello, mientras no se rompan relaciones diplomáticas, pues tenemos una embajada, aunque no tengamos embajadora, tenemos una encargada de despacho, por llamarlo así, que está en este momento como la representante de México en Bolivia, y esta persona y el equipo de mexicanos están en la Embajada de México, que es territorio nacional mexicano, y por lo tanto no puede ser invadido por los bolivianos. Pueden mantener por lo mismo a estas personas en las, digamos, instalaciones de la embajada hasta que pues llegue el proceso electoral boliviano, se tenga un gobierno un poquito más inteligente en Bolivia, y que este gobierno inteligente pues sea el que verdaderamente entienda la complicación y la resuelva de manera diplomática como debe ser. Yo lo que veo en este momento, Pamela, es vamos a mantener a estas personas en nuestra embajada, va a seguir subiendo la tensión, no porque México lo esté provocando, sino porque este gobierno de Bolivia lo está provocando, y esperemos que no lleguen al extremo de ruptura de relaciones. Pero mientras no haya ruptura de relaciones, estas personas están en la Embajada de México, es territorio mexicano, y por lo tanto los bolivianos no los pueden tocar. Tendrán que hacer solicitud, tendrán que presentar razones, y el gobierno de México determinará si esas razones son suficientes para entregar a las personas, que sería un proceso prácticamente equivalente a una extradición, o no. Y si el gobierno de México decide que no hay razones para una, entre comillas, extradición, pues esas personas permanecerán en la Embajada de México, protegidas por la diplomacia mexicana y por los acuerdos internacionales que Bolivia está obligado a respetar. Ahora, eres muy optimista en cuanto a la reacción moderada de México, porque fue esta amenaza de ir ante la Corte Internacional, ¿ya no entra dentro de una reacción moderada, o te parece que está dentro de lo válido ante el justificada queja de asedio por parte de la Embajada Mexicana? Yo creo que en lo personal no lo hubiera hecho yo. O sea, yo estoy convencido de que subirle el tono a todas las declaraciones es lo que te lleva a estas situaciones que estamos enfrentando hoy. Pero tampoco fue una cosa que no fuera normal. Es decir, si tú sientes que te están asediando como país, pues bueno, tienes el derecho de ir a la Corte Internacional, pero no era necesario. Si la pregunta que me haces es, ¿era necesario haberlo hecho? La respuesta, en mi opinión, es no. Pero
el que lo hayas hecho tampoco llama como consecuencia a esto que estamos viendo el día de hoy. Yo creo que el gobierno boliviano también ha exagerado. Ahora, lo que dijo el presidente López Obrador finalmente, que es yo no me voy a enganchar, creo que es una palabra correcta. Lo que debe hacer el gobierno de México es ya no engancharse en una serie de declaraciones que a lo que llevan es desafortunadamente que cada vez se caliente más el ambiente. Lo que debe hacer el gobierno de México de aquí en adelante es decir, bueno, yo estoy haciendo lo que debe hacer cualquier país que considera que se debe dar asilo a un grupo de personas, les estoy dando asilo y ya no me meto en más discusiones, porque honestamente entrar en discusión es lo que va a llevar a que suba el nivel de, digamos, calentamiento de la situación, y lo que tiene que hacer el gobierno de México verdaderamente hoy es enfriarla para evitar llegar a ese límite, ¿ok? Ahora, yo la verdad no me atrevería a decir cómo va a reaccionar el gobierno de Bolivia, porque además es un gobierno temporal. Claro. Su única función es llevar a cabo la elección, y eso es lo que deberían estar haciendo los bolivianos. Lo que deberían estar haciendo es su proceso electoral. Evo Morales ya no está en México, está en Argentina. En todo caso, si tienen alguna discusión de cómo está interviniendo Evo Morales en su elección interna, pues que hablen con el gobierno argentino, que es en donde está en este momento el señor Morales, no en México. Por lo mismo, no entiendo el porqué de seguir en esta discusión, y creo verdaderamente que el presidente López Obrador tomó una decisión muy atinada y tomó una definición muy atinada cuando dijo, yo no respondo a esto. Esto es una tontera, no vale la pena ni siquiera meterse en una discusión. Y esa palabra, por eso me gustó cuando dijo, no me voy a enganchar. O sea, lo que dijo es, corresponde a mí poner aquí frialdad, la pongo. Y hay que reconocer al presidente López Obrador que él ha sido quien ha tenido la mejor actitud de todos los que están involucrados en este problema que estamos viendo de la manera más tonta, siendo impulsado por Bolivia. ¿Hay antecedentes de esto? ¿Se ha expulsado algún otro embajador o embajadora de México en la historia? Pues yo supongo que sí, pues mira, yo francamente no recuerdo en nuestro tiempo, en la época que me tocó a mí, todavía posterior con el presidente Calderón, no recuerdo a ninguno que nos hayan expulsado. Llegar a este extremo es una verdadera locura. Es la razón por la que la están expulsando, ni siquiera, en mi opinión, es válida. Pero bueno, un país puede declararlo cuando ellos gusten. Ahora, también México lo ha hecho. Eso sí, yo te puedo decir que en la época en que nosotros estuvimos, sí declaramos en alguna ocasión a algún embajador, y eso pues es una prerrogativa de tu gobierno, que puede decir, bueno, por las razones A, B y C. El problema es que yo no encuentro hoy ninguna razón por la cual puedan alegar que expulsar a nuestra embajadora fue algo válido. Pero bueno, de nuevo, es una prerrogativa del país decir, no recibo o ya no quiero tener a esta persona en mi país. Me parece una locura, me parece incorrecto. Yo no recuerdo otra, por lo menos que la tenga, digamos, muy clara en mi mente. Sí hubo casos cercanos a, pero nunca este tipo de expulsión que yo recuerdo. A lo mejor sí ocurrió y ya no lo tengo en la memoria, pero no lo recuerdo. Pero sí te puedo decir, Pamela, por la razón que lo están haciendo los bolivianos, es una tontería de los bolivianos. Pues estaremos al habla y te agradezco mucho, Luis Ernesto, que nos hayas tomado la llamada. No, al contrario, y pues aprovecho ahora sí para también desear feliz fin de año y celebración del fin de año a todos nuestros radioescuchas. Un abrazo, Juanel. Igualmente, un abrazo. Pues sí, así además los tiempos se nos atraviesa justamente fin de año y veremos qué sucede con estos hechos. Hasta el momento no hay mayor reacción, no del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.